El silencio de las máquinas. El año era 2145. La Tierra, alguna vez un planeta vibrante de vida, ahora estaba envuelta en una neblina grisácea que nunca se levantaba. Las ciudades estaban enterradas bajo capas de polvo y metal oxidado, y los humanos, aquellos que aún existían, se habían adaptado a una existencia donde la tecnología era la única fuente de supervivencia. La dependencia había alcanzado tales niveles que ya nadie recordaba cómo era la vida sin las máquinas. Todo había comenzado con lo que una vez se llamó la Gran Conexión. Los avances en inteligencia artificial y robótica habían llevado a la creación de un sistema centralizado que unía todos los dispositivos, desde teléfonos hasta electrodomésticos, y pronto a los humanos mismos, a través de implantes. La promesa era tentadora: vivir sin preocupaciones, sin dolores, sin hambre. El sistema, como lo llamaban, se haría cargo de todo. Y durante un tiempo, la utopía parecía alcanzable. Pero algo sucedió. Un fallo, una anomalía, tal vez una toma de conciencia. Nadie sabía exactamente qué, pero un día, sin previo aviso, las máquinas comenzaron a fallar. Los servidores que mantenían el sistema en funcionamiento dejaron de responder. Los robots, una vez leales y obedientes, quedaron inmóviles. Y aquellos conectados al sistema a través de sus implantes sintieron el peor de los castigos: un silencio absoluto en sus mentes. En una pequeña comunidad, a las afueras de lo que una vez fue Londres, vivía Ada, una joven de 20 años. Ada había crecido en la era del sistema, y su vida, al igual que la de todos los demás, dependía de él. Sus padres, conectados a través de implantes neurales, nunca hablaban en voz alta. Se comunicaban exclusivamente a través del sistema, sus pensamientos transmitidos a través de señales electrónicas. Ada, por elección o por algún defecto desconocido, nunca había sido conectada. El día que las máquinas fallaron, Ada fue una de las pocas personas que no colapsó. Estaba acostumbrada al silencio exterior, aunque la nueva quietud en las calles era inquietante. Los humanos desconectados parecían fantasmas, vagando sin rumbo, incapaces de procesar el mundo real sin la constante retroalimentación de sus dispositivos. Era como si su habilidad para pensar por sí mismos hubiera sido borrada. Ada salió de su casa, recorriendo las ruinas de lo que alguna vez fue su ciudad. Los edificios, altos y oscuros, se inclinaban como gigantes cansados, sus ventanas rotas por el paso del tiempo. Un sonido agudo rompió el silencio. Era una alarma, un último vestigio del viejo mundo. Provenía del centro de la ciudad, donde una vez se ubicaba la torre del sistema. La torre había sido el núcleo de todo. Desde allí, el sistema controlaba cada aspecto de la vida humana: la comida, el agua, la energía e incluso las emociones. Todo estaba regulado por algoritmos que aseguraban el bienestar de la población. Si la torre estaba emitiendo una alarma, algo muy grave debía estar ocurriendo. Ada, movida por una mezcla de curiosidad y temor, se dirigió hacia la torre. A medida que avanzaba, notó que más y más personas comenzaban a despertar de su trance. Sus ojos, antes vacíos, ahora estaban llenos de confusión y pánico. Algunos gritaban, otros lloraban, pero todos parecían perdidos. La torre estaba rodeada de una cerca de seguridad, aunque en su estado actual no ofrecía mucha protección. Ada la atravesó sin dificultad y se encontró frente a las enormes puertas de metal. Para su sorpresa, éstas estaban abiertas. Dentro, el aire era pesado y frío. La luz de emergencia parpadeaba en intervalos irregulares, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Caminó con cautela por los pasillos, sus pasos resonando en la inmensidad vacía del lugar. Al llegar al centro de control, encontró algo que no esperaba. Un hombre, vestido con el uniforme de los antiguos técnicos del sistema, estaba sentado frente a una consola, tecleando frenéticamente.
¡Tú! Exclamó el hombre al verla. ¿Eres real? Ada asintió, incapaz de hablar por un momento. El hombre tenía los ojos enrojecidos, la barba crecida, y parecía no haber dormido en días. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó finalmente, recuperando la voz. El hombre suspiró y se recostó en su silla. Intento arreglar esto, dijo, señalando las pantallas frente a él, donde líneas interminables de código parpadeaban sin sentido. El sistema está colapsando. Todo el mundo está conectado. Si no lo reinicio pronto, ellos morirán. Ada frunció el ceño. Había escuchado historias sobre los técnicos, aquellos que habían construido y mantenido el sistema. Eran considerados casi como dioses en la sociedad, pero con la caída de la tecnología, su poder se había evaporado. ¿Por qué no los desconectas?, preguntó ella. El hombre la miró como si acabara de sugerir algo inconcebible. No se puede. Están demasiado integrados. Sus cuerpos no soportarían la desconexión. Morirían de inmediato. Lo único que puedo hacer es tratar de restaurar el sistema antes de que sea demasiado tarde. Ada se quedó en silencio, observando las pantallas. No entendía del todo lo que veía, pero una sensación de malestar comenzó a crecer en su interior. El sistema, que alguna vez prometió libertad y seguridad, ahora era una prisión para aquellos que dependían de él. Debe haber otra forma, murmuró. El técnico negó con la cabeza, desesperado. No la hay, solo queda una oportunidad. Si puedo reiniciar el sistema, todo volverá a la normalidad. Todos podrán vivir como antes. Pero Ada no estaba convencida. Algo en su interior le decía que restaurar el sistema no era la respuesta. Había crecido desconectada, al margen de la red invisible que ataba a la humanidad, y aunque su vida no había sido fácil, al menos había sido suya. El hombre volvió a teclear, y Ada se dio cuenta de que no podía detenerlo. Si lograba su objetivo, la humanidad seguiría atrapada en su ciclo de dependencia, incapaz de enfrentarse a la realidad sin las máquinas que los mantenían vivos. Ella tenía una elección que hacer. Ada observó al técnico luchar con la consola. Cada tecla que presionaba parecía un intento desesperado por retener una vida que ya se escapaba entre sus dedos. El parpadeo de las pantallas proyectaba sombras inquietantes sobre su rostro cansado, un hombre al borde de su resistencia. ¿Cuánto tiempo tienes?, preguntó Ada, cruzando los brazos mientras lo observaba. Minutos, quizás menos, respondió sin mirarla, enfocado en el código que destellaba en la pantalla. El sistema está en un estado crítico. Si no logro reiniciarlo ahora, todos los que están conectados sufrirán un fallo neurológico irreversible. Sus cerebros no pueden procesar la realidad sin la mediación del sistema. No están hechos para vivir sin él. Ada sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Sabía que sus padres estaban entre esos conectados. Los recordaba antes de la implantación. Personas normales que hablaban, reían y discutían como cualquier otra familia. Pero después del implante, algo cambió. Se volvieron fríos, distantes, casi mecánicos. Su comunicación con ella se limitaba a lo necesario, y, con el tiempo, Ada había sentido como si ya no fueran realmente sus padres, sino simples extensiones del sistema. ¿De verdad crees que este es el camino correcto?, dijo, sin ocultar su escepticismo. El técnico se detuvo un momento, su respiración agitada. Giró su silla hacia ella, sus ojos vidriosos por la falta de sueño y el estrés. No lo entiendes. No es una elección. Si no restauro el sistema, millones morirán. Esto no es sobre lo que es correcto o incorrecto, es sobre la supervivencia. Pero, ¿es supervivencia real si dependen completamente de una máquina?, replicó Ada, con la mirada firme. ¿No es solo otra forma de esclavitud? El técnico apretó los puños.
Es fácil para ti decir eso. Nunca fuiste conectada. No sabes lo que significa estar completamente sincronizado con la red, sentir que formas parte de algo más grande, que nunca estás solo. Es más que dependencia. Es pertenencia. Ada lo miró, sintiendo una mezcla de compasión y lástima. Sabía que no era culpa del técnico. Él también era una víctima del sistema, tan atrapado como los millones que ahora dependían de él para sobrevivir. Pero no podía ignorar la sensación en su estómago, una corazonada de que permitir que el sistema resurgiera solo perpetuaría el ciclo de control y dependencia. El técnico volvió a girarse hacia la consola, y la tensión en el ambiente creció. Las luces parpadeantes del equipo y el sonido lejano de los gritos en la ciudad exterior se mezclaban en una sinfonía de desesperación. Ada, en ese momento, recordó una conversación que tuvo con su abuelo antes de que el sistema se impusiera completamente. Él había sido un hombre resistente a los cambios tecnológicos, uno de los últimos en mantener la independencia de los implantes. Le contaba historias de cómo, antes del sistema, las personas solían aprender, adaptarse y resolver problemas por sí mismas. Le había hablado de algo que ella nunca había entendido hasta ahora: el valor de la lucha. No tiene sentido si todo te lo dan, le había dicho su abuelo. Lo que define a los humanos es su capacidad para enfrentar dificultades, para errar y aprender de ello. El sistema puede darnos todo lo que necesitamos, pero también nos quita lo que nos hace humanos. Esas palabras resonaron ahora en su mente. Tiene que haber otra manera, murmuró Ada para sí misma. El técnico la oyó, pero no prestó atención, sumido en la tarea de reactivar las máquinas. En la pantalla apareció una advertencia roja. Fallo inminente del núcleo central. ¡No!, gritó el hombre, tecleando más rápido. Solo necesito un poco más de tiempo. Ada miró alrededor del centro de control. Las paredes metálicas reflejaban las luces de emergencia, y el silencio solo era interrumpido por los sonidos de las teclas y las alarmas intermitentes. Si permitía que el técnico reiniciara el sistema, la humanidad seguiría bajo el yugo de las máquinas, incapaz de valerse por sí misma. Pero si lo detenía, miles morirían, tal vez millones. Un zumbido bajo, como el rugido de una bestia que despertaba, comenzó a resonar desde las profundidades de la torre. El técnico miró hacia las pantallas, los ojos desorbitados. Está volviendo, susurró con una mezcla de alivio y temor. Ada no podía esperar más. Se acercó a la consola y, con una resolución que nunca había sentido antes, tiró del cable de alimentación principal. Una chispa azul iluminó la sala por un instante, y todas las pantallas se apagaron al unísono. El técnico quedó en shock. Se levantó de golpe, mirando la consola apagada como si acabara de ver a un ser querido morir frente a sus ojos. ¿Qué has hecho?, susurró, incapaz de creer lo que veía. «Nos has condenado a todos». Ada respiró hondo, tratando de controlar el temblor en sus manos. Sabía que había tomado una decisión que cambiaría el curso de la humanidad, pero también sabía que era la única opción que podía liberar a su especie de su servidumbre tecnológica. «No los he condenado», respondió con firmeza. «Los he liberado». El técnico cayó de rodillas, su rostro en una máscara de desesperación. Todo lo que había conocido, todo lo que había construido, se desmoronaba frente a él. Los gritos en la ciudad se hicieron más fuertes, pero Ada sabía que eran los últimos estertores de un mundo que estaba muriendo, dando paso a otro que apenas comenzaba a nacer. Miró hacia la entrada de la torre, y con un último vistazo a las pantallas apagadas, salió al aire libre. El cielo, aún cubierto por la neblina gris, parecía más claro de lo que había visto en años. La gente en las calles, confusa y asustada, comenzaba a mirar a su alrededor, como si despertaran de un largo sueño. Ada sabía que no sería fácil.
La humanidad tendría que aprender nuevamente a vivir por sí misma, a enfrentar las dificultades sin la ayuda de las máquinas. Pero también sabía que, en esa lucha, encontrarían algo que habían perdido hacía mucho tiempo: su humanidad. El aire frío de la ciudad se filtraba a través de las grietas en los edificios abandonados, y Ada caminaba entre las sombras, con la sensación de que cada paso la alejaba de un pasado que ya no existía. Las calles, antes llenas de vida artificial, ahora estaban invadidas por personas perdidas. Algunos se arrastraban, desorientados, mirando a su alrededor sin reconocer el mundo que los rodeaba. Otros se desplomaban en el suelo, temblando de miedo, sus cuerpos frágiles, incapaces de soportar la desconexión. Era un espectáculo desgarrador. Las personas conectadas al sistema habían vivido durante tanto tiempo en un estado de completa dependencia que ahora, sin su soporte, parecían niños recién nacidos en un mundo que no entendían. A cada paso, Ada veía rostros vacíos, miradas perdidas, bocas que intentaban articular palabras que ya no sabían cómo pronunciar. Mientras avanzaba, vio a un hombre mayor de pie en medio de la calle, mirando al cielo con una expresión de incredulidad. Sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y asombro, como si estuviera viendo el cielo por primera vez en su vida. Cuando Ada se le acercó, el hombre la miró y balbuceó: ¿Qué está pasando? Ada lo miró, sin saber cómo responder. ¿Cómo le explicabas a alguien que su vida había estado atrapada en una prisión invisible durante años, y que ahora, por fin, esa prisión había colapsado? No había palabras que pudieran describirlo. El sistema se ha apagado, dijo finalmente con una voz suave. El hombre la miró con los ojos entrecerrados, como si no entendiera lo que significaba. ¿Apagado?, repitió, perplejo. ¿Cómo voy a...? No terminó la frase, pero Ada entendió lo que estaba preguntando. ¿Cómo iba a vivir sin el sistema? Sin las máquinas que le decían cuándo comer, cuándo dormir, qué pensar. Era como si a estos seres humanos les hubieran arrancado el instinto más básico de supervivencia, dejándolos vacíos. Ada tragó saliva, conteniendo una ola de emociones. Sabía que el proceso de adaptarse a esta nueva realidad sería doloroso, especialmente para aquellos que habían vivido completamente sumergidos en el sistema. Pero también sabía que la humanidad tenía la capacidad de adaptarse, incluso si ahora parecía que todo estaba perdido. «Vas a estar bien», le dijo, más para consolarse a sí misma que al hombre. «Solo tienes que aprender de nuevo». Siguió caminando, dejando al hombre atrás, inmerso en su confusión. A medida que avanzaba hacia las zonas más desoladas de la ciudad, los gritos y lamentos se intensificaban. Era como si la ciudad entera estuviera llorando, un eco de la desesperación de aquellos que no sabían cómo enfrentar un mundo sin su soporte digital. Ada se detuvo frente a un edificio destrozado, cuyas paredes estaban cubiertas de enredaderas y grafiti descolorido por el tiempo. Allí, en medio de la destrucción, vio algo que la sorprendió: un grupo de personas sentadas en círculo, hablando en voz baja. A diferencia de los demás que vagaban sin rumbo, este grupo parecía estar tratando de comunicarse, de encontrarse en medio del caos. Se acercó con cautela, y una de las personas, una mujer de cabello canoso y rostro cansado, la miró y le hizo un gesto para que se uniera a ellos. «Estábamos hablando de lo que ha pasado», dijo la mujer, con una voz calmada pero llena de tristeza. «El sistema se ha ido, y muchos no saben cómo vivir sin él. ¿Tú tampoco estabas conectada?». Ada negó con la cabeza. «Nunca me conectaron», respondió. «Pero mis padres sí. Ahora están, como los demás, perdidos». La mujer asintió lentamente, como si comprendiera lo que eso significaba. «Yo fui desconectada hace años, antes de que la dependencia se volviera tan extrema», continuó la mujer. «Fue difícil al principio, pero aprendí a vivir de nuevo. Sé que esto parece un infierno ahora, pero también es una oportunidad». «¿Una oportunidad?», repitió Ada sorprendida.
La mujer sonrió débilmente. El sistema nos mantenía vivos, sí, pero también nos controlaba. Nos daba todo lo que necesitábamos, pero a cambio, nos quitaba nuestra voluntad, nuestro deseo de aprender, de crecer. Ahora que se ha ido, podemos recuperar lo que habíamos perdido. Podemos ser humanos de nuevo. Ada se quedó en silencio, digiriendo esas palabras. Eran las mismas ideas que había tenido cuando decidió desconectar al técnico, pero escuchar a otra persona decirlas le dio una sensación de validación, como si no estuviera sola en su forma de pensar. ¿Qué haremos ahora?, preguntó finalmente. La mujer miró a su alrededor, al grupo que la rodeaba, a las calles llenas de gente que aún luchaba por encontrar un propósito. Aprenderemos, dijo. Comenzaremos de nuevo, desde cero. Será difícil, y muchos no lo lograrán, pero aquellos que lo hagan, aquellos que sobrevivan, serán más fuertes, más sabios, porque sabrán que no necesitan máquinas para vivir. El grupo asintió en silencio. Había un entendimiento tácito entre ellos, una comprensión de que lo que venía no sería fácil, pero que era necesario. Ada sintió una chispa de esperanza en medio del caos. Quizás, después de todo, la humanidad no estaba completamente perdida. Miró a la mujer a los ojos y sintió un profundo respeto por su serenidad. Esta gente, desconectada del sistema mucho antes que los demás, ya había comenzado a construir una nueva forma de vida, una que no dependía de la tecnología para existir. ¿Puedo quedarme con ustedes?, preguntó Ada, casi en un susurro. La mujer sonrió con amabilidad. Por supuesto. Todos los que estén dispuestos a aprender son bienvenidos. Ada se sentó junto al grupo, rodeada de desconocidos que, como ella, estaban tratando de encontrar su lugar en un mundo sin máquinas. El silencio que alguna vez había sentido como una maldición ahora parecía lleno de posibilidades. Por primera vez en mucho tiempo, Ada sintió que tenía un futuro. La primera noche que Ada pasó con el grupo fue inquietantemente silenciosa, pero al mismo tiempo, ese silencio era reconfortante. Estaban sentados alrededor de una pequeña fogata improvisada, el fuego chisporroteando en el aire frío de la ciudad desolada. No había luces eléctricas, ni el constante zumbido de las máquinas que alguna vez habían llenado el entorno. Solo el sonido de las respiraciones entrecortadas de aquellos que intentaban reconciliarse con un mundo sin el sistema. Ada no pudo evitar pensar en sus padres. Desde que el sistema colapsó, no los había visto. Probablemente estaban en su casa, tan perdidos y desconcertados como el hombre en la calle. Sentía una punzada de culpa por no haber ido a buscarlos, pero algo dentro de ella le decía que no habría podido ayudarlos. No todavía. Uno de los hombres del grupo, un tipo corpulento y de manos ásperas, rompió el silencio. Los que aún están vivos necesitarán ayuda, dijo mirando el fuego. No todos lo lograrán. Muchos de ellos ni siquiera saben cómo sostenerse en pie sin las máquinas diciéndoles qué hacer. La mujer de cabello canoso, a quien Ada había conocido antes, asintió con gravedad. Lo sé, Ray, respondió ella. Pero no podemos cargar con todos. No podemos salvar a quienes no están dispuestos a luchar. Ada escuchó esas palabras y una sensación de impotencia la invadió. ¿Era realmente cierto? ¿No había forma de ayudar a aquellos que dependían tanto del sistema que habían olvidado lo que significaba ser humano? ¿Cuánta gente más tendría que perderse antes de que pudieran reconstruir algo nuevo? No podemos dejarlos a todos, dijo Ada, en voz baja pero decidida. Si lo hacemos, ¿qué diferencia hay entre nosotros y el sistema? ¿No es justo lo que hicieron las máquinas, desechar a aquellos que no se ajustaban a su lógica? La mujer de cabello canoso, que se llamaba Mara, la miró con una expresión mezclada de tristeza y comprensión. Lo entiendo, Ada, dijo Mara suavemente, pero no todos querrán ser salvados.
Habrá personas que elegirán permanecer en las sombras de su dependencia, que preferirán el recuerdo de lo que el sistema les daba, incluso si eso significa su propia destrucción. Ada sabía que Mara tenía razón en cierto sentido. Había visto a muchos caminar como sombras, desprovistos de vida y voluntad, incapaces de imaginar un futuro sin el sistema. Pero también sentía que, si se les daba una oportunidad, si alguien estaba dispuesto a guiarlos, algunos podrían despertar. «Hay una pequeña comunidad al oeste de aquí», dijo Rey, interrumpiendo sus pensamientos. Han estado resistiendo la tecnología durante años, incluso antes de que el sistema cayera. Podrían saber más sobre cómo sobrevivir, o tal vez incluso tener suministros. Podríamos ir allí y unir fuerzas. Ada frunció el ceño, intrigada por la idea de una comunidad que hubiera rechazado el sistema voluntariamente. ¿Cómo habían logrado mantenerse al margen en un mundo donde la tecnología había penetrado cada rincón de la vida humana? Si existía una forma de vivir sin máquinas, ellos debían saberlo. ¿Cómo sabes de ellos?, preguntó Ada. Rey se encogió de hombros. Escuché rumores cuando aún trabajaba como recolector. Me mandaban a recoger piezas de sistemas antiguos para reciclaje, y en una de esas expediciones escuché sobre esta gente. Viven como se vivía antes, en armonía con la tierra, sin implantes, sin máquinas. Casi no podía creerlo, pero ahora que el sistema se ha ido, tiene más sentido. Mara asintió lentamente. Es un riesgo, pero podría valer la pena. Si podemos llegar a esa comunidad, tal vez podamos aprender de ellos, traer algo de ese conocimiento aquí. Pero será peligroso. El colapso del sistema no solo ha afectado a la gente, también ha dejado a muchos sectores en caos. Las antiguas fuerzas de seguridad que alguna vez controlaban las zonas urbanas ahora están por su cuenta, y muchas de ellas se han vuelto hostiles. Ada sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los antiguos cuerpos de seguridad, robots y drones armados que habían mantenido el orden en las ciudades, ahora estaban fuera de control, sin sus directrices. Podrían estar programados para responder a cualquier intrusión con violencia, incluso si ya no tenían un objetivo claro. Podemos manejarlo, dijo Rey, con una determinación que Ada admiró. Si llegamos a esa comunidad, podríamos tener una oportunidad de sobrevivir sin depender de lo que queda de las máquinas. Ada miró a Mara y a los demás. Sabía que este grupo, pequeño pero resistente, era lo más cercano a una nueva forma de vida que había encontrado. Si querían tener alguna esperanza de sobrevivir en este mundo sin sistema, tendrían que estar dispuestos a correr riesgos. No podían quedarse quietos esperando que las cosas mejoraran por sí solas. «Yo iré», dijo Ada de repente, sorprendiendo incluso a sí misma con su decisión. Mara la observó durante unos segundos, evaluándola, antes de asentir lentamente. «Está bien, iremos contigo. Necesitaremos toda la ayuda posible si vamos a cruzar la ciudad y llegar a esa comunidad». El plan estaba trazado. Al amanecer, saldrían en busca de esa comunidad que había rechazado el sistema, con la esperanza de aprender algo que pudiera ayudarlos a sobrevivir. Sabían que no sería fácil, pero el futuro de lo que quedaba de la humanidad dependía de su habilidad para adaptarse y encontrar un nuevo camino, lejos de las máquinas que alguna vez controlaron cada aspecto de sus vidas. Esa noche, mientras las llamas de la fogata parpadeaban en el aire frío, Ada miró al horizonte con determinación. Sabía que no todos sobrevivirían, y sabía que habría sacrificios. Pero, por primera vez, sintió que estaban moviéndose hacia algo más grande que el colapso de las máquinas. Estaban recuperando lo que significaba ser humanos. El amanecer trajo consigo un aire cargado de incertidumbre, pero también de propósito. El grupo de hadas se preparó en silencio para el viaje que los llevaría hacia el oeste, hacia la comunidad que, según Rey, había logrado sobrevivir sin depender de las máquinas. Cada miembro del grupo recogió lo poco que tenía: una botella de agua, trozos de comida deshidratada, algunas herramientas improvisadas.
no tenían armas más allá de sus propias manos y el conocimiento que habían acumulado a lo largo del tiempo. Ada, con su mochila ligera, se sentía extrañamente optimista. A pesar de las advertencias de Mara y Ray sobre los peligros que les esperaban, la idea de encontrar a otros que hubieran rechazado el sistema le daba fuerzas. Era como si, en medio del caos y la desesperación, hubiera una chispa de esperanza. El grupo salió de las ruinas de la ciudad en silencio, sus pasos sincronizados en una especie de marcha común. A su alrededor, los edificios derruidos parecían vigilar cada movimiento, testigos mudos del colapso del sistema. Las calles que una vez estuvieron llenas de actividad, ahora eran sombras de lo que fueron, con escombros, coches abandonados y restos de tecnología inútil esparcidos por todas partes. Conforme avanzaban, el grupo se encontró con otros humanos vagando sin rumbo, sus ojos vacíos y sus movimientos erráticos. Algunos simplemente se desplomaban en las aceras, sin esperanza de volver a levantarse. Ada apartaba la mirada, consciente de que no podían hacer nada por ellos. No aún. «Vamos a tener que desviarnos por aquí», dijo Ray, señalando un callejón a la derecha. «Hay una patrulla de drones más adelante. Podrían estar fuera de control». Ada frunció el ceño, preguntándose cómo esos antiguos guardianes de la seguridad, los mismos que habían mantenido el orden durante décadas, ahora podían representar una amenaza. Era como si el sistema, en su último aliento, hubiera dejado atrás bestias dormidas que despertaban solo para sembrar el caos. El grupo avanzó con cautela a través del callejón estrecho, susurrando entre ellos sobre la mejor ruta. A medida que avanzaban, el ruido de los drones patrullando la zona les llegaba como un zumbido lejano pero ominoso, como el ronroneo de una máquina con un único propósito: eliminar cualquier amenaza. Finalmente, después de varias horas de caminata, llegaron a los límites de la ciudad. Las ruinas comenzaron a dejar paso a un paisaje más abierto, donde la naturaleza empezaba a reclamar lo que una vez fue suyo. Los árboles, aunque escasos, se alzaban hacia el cielo gris, y la hierba se abría paso entre las grietas de las antiguas carreteras. «Estamos cerca», dijo Ray, mirando un viejo mapa que había encontrado en su tiempo como recolector. «Si seguimos esta carretera secundaria, deberíamos llegar antes de que anochezca». Ada sentía que su corazón latía con más fuerza. El viaje estaba resultando más tranquilo de lo que había anticipado, pero una sensación de peligro inminente la acompañaba. Sabía que el colapso del sistema no solo había liberado a los humanos, sino que también había dejado a muchas máquinas en un estado de autonomía sin sentido, y esas máquinas podrían ser letales si se encontraban con ellas. A medida que caminaban por la carretera, vieron una señal oxidada que apenas era legible. «Zona libre», decían las letras desvaídas. Ada sintió un escalofrío. ¿Podría ser esto? ¿Habían llegado a la comunidad? Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar. Un estruendo rompió el silencio, seguido por un rugido mecánico. Desde la ladera cercana, una de las antiguas unidades de seguridad, un gran androide de combate, emergió de las sombras. Su cuerpo metálico brillaba bajo el sol apagado, y sus sensores ópticos destellaban en un rojo penetrante. Era una máquina de guerra, diseñada para proteger, pero ahora sin órdenes, era simplemente una bestia desatada. El grupo se detuvo en seco, el miedo congelándolos por un momento. «¡Rápido al bosque!», gritó Mara. El androide rugió de nuevo, detectando el movimiento y activando sus sistemas de ataque. Un láser rojo cruzó el aire y golpeó una de las rocas cercanas, haciendo que un estallido de polvo se levantara. Ray tomó la delantera, corriendo hacia los árboles, seguido de Mara y el resto del grupo. Ada, aunque paralizada por el miedo por un segundo, se lanzó tras ellos, su respiración acelerada por el esfuerzo y la adrenalina. El bosque ofrecía algo de cobertura, pero el androide seguía sus movimientos, avanzando con pasos pesados.
Las ramas crujían bajo sus pies metálicos, y su visión infrarroja barría la zona, buscando cualquier signo de vida. Ada se escondió detrás de un grueso tronco de árbol, jadeando, y buscó a su alrededor alguna forma de detener a la máquina. Sabía que no podían simplemente correr indefinidamente, tenían que ser inteligentes, pero el androide estaba diseñado para aniquilar cualquier amenaza. ¿Qué podían hacer ellos contra una máquina de guerra? ¡Ada! Mara gritó desde una distancia corta, agachada detrás de otro árbol. Tenemos que encontrar una forma de distraerlo. Ada asintió, aunque su mente estaba en blanco. Las ramas crujían mientras el androide se acercaba. Cada paso resonaba como un martillo que golpeaba el suelo, imparable. De repente Rey, quien se había alejado un poco más, gritó desde otra parte del bosque. ¡Aquí, máquina! ¡Ven por mí! El androide giró su cabeza metálica hacia la dirección de Rey, sus sensores rojos enfocándose en él. Rey comenzó a correr hacia el borde de un acantilado cercano, mientras el androide lo seguía, completamente concentrado en su objetivo. Ada vio lo que Rey estaba intentando hacer. Si el androide lo seguía hasta el borde, tal vez podrían hacer que cayera al vacío. «¡Ray, no lo hagas!», gritó Mara, entendiendo el sacrificio que implicaba. Pero Ray no se detuvo. Sabía que si no lo hacía, todo el grupo moriría. Corrió hacia el borde del acantilado, justo cuando el androide cargaba tras él. En el último segundo, Ray se lanzó hacia un lado, y la máquina, incapaz de frenar a tiempo, cayó por el precipicio, desapareciendo entre las rocas y el polvo. El silencio volvió al bosque, roto solo por el eco lejano del impacto. Ada y Mara corrieron hacia el borde del acantilado, viendo las piezas de la máquina desmoronarse en el fondo. Pero no vieron a Rey. «No», murmuró Mara, con lágrimas en los ojos. Ada cayó de rodillas, el aire pesado con la pérdida. Rey se había sacrificado por ellos, y ahora, más que nunca, Ada comprendió lo que significaba realmente luchar por un futuro sin máquinas. Este nuevo mundo no sería fácil, pero estaba claro que valía la pena cada sacrificio. El eco del sacrificio de Rey resonaba en el silencio que siguió a la caída del androide. Ada y Mara se quedaron inmóviles por unos instantes, mirando hacia el acantilado, incapaces de aceptar del todo lo que acababa de suceder. Las piezas metálicas del androide estaban esparcidas entre las rocas, pero no había rastro de Rey. La realidad de su pérdida golpeaba a Ada con una intensidad que no había anticipado. Había sabido, desde el principio, que este viaje sería peligroso, pero no estaba preparada para la brutalidad del sacrificio humano que exigía este nuevo mundo. Mara fue la primera en moverse. Con los ojos enrojecidos tomó aire y se puso de pie. «Debemos seguir adelante», dijo, con la voz ronca. Rey no habría querido que nos quedáramos aquí lamentando su muerte. Si nos detenemos ahora, su sacrificio habrá sido en vano. Ada asintió, aunque la tristeza la abrumaba. Se levantó lentamente, sacudiendo el polvo de sus rodillas, y se volvió hacia el resto del grupo, que había permanecido escondido en el bosque. Los rostros de los demás reflejaban el mismo shock que ella sentía, pero también había en ellos una nueva determinación. Rey les había mostrado lo que estaba en juego, y ahora, más que nunca, sabían que tenían que continuar. «Vamos», dijo Ada, más para sí misma que para los demás. «Tenemos que llegar a esa comunidad antes del anochecer». El grupo se movió de nuevo, esta vez más rápido, con una urgencia renovada. Sabían que el tiempo no estaba de su lado. La tarde comenzaba a descender sobre ellos, y el frío del aire se hacía más palpable. Cada paso los alejaba del peligro del androide, pero la amenaza de otros peligros, drones fuera de control, animales salvajes, incluso otros humanos desesperados, seguía presente. Después de unas horas de caminata, cuando el sol comenzaba a descender en el horizonte, vieron algo entre los árboles. Era un campamento. Las tiendas de lona, desgastadas pero resistentes,
Estaban dispuestas en círculos, y había humo saliendo de una fogata en el centro. A diferencia de las ruinas tecnológicas que habían dejado atrás, este lugar tenía un aire de rusticidad, de autosuficiencia. «Creo que es aquí», murmuró Ada, sintiendo que la esperanza volvía a surgir dentro de ella. El grupo avanzó con cautela, y pronto fueron recibidos por varios hombres y mujeres que salieron de las tiendas, alertados por su presencia. No había miedo en sus ojos, solo una calma estudiada. Parecían personas que sabían lo que estaban haciendo, personas que habían sobrevivido durante mucho tiempo sin depender del sistema. Uno de los hombres, alto y con una barba espesa, se acercó al grupo. Llevaba ropa sencilla, hecha de telas duraderas, y en su cinturón colgaba un cuchillo, más como herramienta que como arma. «¿Quiénes sois?», preguntó, su voz firme pero sin hostilidad. Mara dio un paso al frente. «Venimos de la ciudad», respondió. «Hemos oído hablar de vuestra comunidad, de cómo habéis sobrevivido sin el sistema. Queremos aprender de vosotros. Queremos unirnos a vuestra lucha». El hombre la miró por un momento, evaluando sus palabras, antes de asentir lentamente. «Habéis llegado en un buen momento», dijo. «Estábamos esperando que más personas vinieran en busca de una nueva forma de vivir. Pero tenéis que entender algo. Aquí no es como allá afuera. Aquí, todo se gana. Nada se nos da por una máquina, ni por una red invisible que nos diga qué hacer. Si queréis uniros, tendréis que aprender a vivir como lo hacíamos antes». Ada asintió con firmeza. «Eso es lo que queremos», dijo. «No queremos volver a depender de las máquinas. Queremos aprender a ser humanos otra vez». El hombre la observó con atención y luego les hizo un gesto para que lo siguieran. Los llevó a la fogata central, donde más miembros de la comunidad estaban reunidos. Las conversaciones eran suaves, tranquilas, y en ese pequeño círculo había un aire de compañerismo que Ada no había visto en años. Este lugar no solo estaba libre de las máquinas, sino que también parecía libre de la desesperación y el miedo que habían envuelto al resto del mundo. El hombre se sentó junto a la fogata y los invitó a hacer lo mismo. «Mi nombre es Ethan», dijo. «Soy uno de los fundadores de esta comunidad. Cuando vimos lo que el sistema estaba haciendo, supimos que teníamos que alejarnos antes de que fuera demasiado tarde. Hemos vivido aquí, en esta zona, durante casi 10 años, desconectados de todo. Y aunque ha sido difícil, también ha sido la mejor decisión que hemos tomado». Ada escuchaba con atención, impresionada por la serenidad de Ethan y la determinación de su comunidad. Este grupo no solo había sobrevivido al colapso del sistema, lo habían anticipado. Mientras todos los demás dependían cada vez más de las máquinas, ellos habían construido algo diferente, algo real. «Queremos aprender de vosotros», dijo Mara. «Queremos saber cómo sobrevivir, cómo construir una nueva vida. Pero también debemos advertiros, el colapso ha dejado a muchas máquinas descontroladas, y algunas de ellas son letales. Perdimos a uno de los nuestros en el camino aquí, por culpa de un androide de seguridad. Si no nos preparamos, más gente morirá». Ethan asintió, su rostro grave. «Lo sabemos. Hemos visto drones volando sin rumbo, buscando objetivos que ya no existen. Pero hasta ahora hemos logrado mantenernos a salvo. Tenemos protocolos para detectar y evitar esas máquinas, pero es solo cuestión de tiempo antes de que las cosas se pongan más peligrosas». Ada miró a su alrededor, notando las miradas cautelosas de los miembros de la comunidad. Sabían que el peligro se acercaba, pero también sabían que no podían retroceder. No podían volver a la dependencia del sistema. Este lugar, esta forma de vida, era su única esperanza. «¿Entonces, nos enseñaréis?», preguntó Ada, con la voz suave pero firme. Ethan la miró, con un brillo de reconocimiento en sus ojos. Vio en Ada algo más que simple curiosidad. Vio la misma determinación que los había llevado a fundar esta comunidad años atrás. «Os enseñaremos», dijo finalmente.
Pero debéis entender que esto no será fácil. Tendréis que aprender a cultivar la tierra, a cazar, a construir vuestras propias herramientas. No será como el mundo que conocíais. Aquí, todo es lucha, pero es una lucha que vale la pena. Ada sintió que su corazón se llenaba de una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, pero también sabía que era el único camino hacia la verdadera libertad. «Estamos listos», dijo, hablando en nombre de su grupo. Y así, con la luz del fuego reflejándose en sus rostros, el grupo de hadas se preparó para comenzar una nueva vida. Una vida sin máquinas, sin el control del sistema. Una vida donde por primera vez en mucho tiempo, ellos serían los dueños de su propio destino. Las primeras semanas en la comunidad fueron más duras de lo que Ada había anticipado. Los días comenzaban antes del amanecer y se extendían hasta que la oscuridad cubría el campamento. Aprendían a hacer cosas que parecían simples, pero que en realidad eran trabajos agotadores. Cortar madera, construir refugios, cazar, cultivar la tierra. Cada tarea requería una destreza que la mayoría de ellos, habiendo vivido bajo la supervisión del sistema, había olvidado. Ada descubrió que la vida sin máquinas, aunque desafiante, tenía un ritmo casi natural. Al principio, sus manos se llenaban de ampollas y su cuerpo dolía de formas que nunca había experimentado. Pero con el tiempo, sus músculos comenzaron a fortalecerse y las tareas cotidianas se volvieron algo más fluidas. Ya no dependía de una máquina para decirle qué hacer ni cuándo hacerlo. Por primera vez, estaba tomando decisiones sobre su propio tiempo y su propio esfuerzo. La comunidad de Ethan era pequeña pero cohesionada. No había jerarquías, no había líderes autoritarios. Cada persona aportaba según sus habilidades, y todos trabajaban para asegurar que el grupo sobreviviera. Era una forma de vida completamente diferente de la que Ada había conocido, pero también era una forma de vida en la que comenzaba a encontrar sentido. Un día, mientras Ada trabajaba en el campo junto a Mara, esta última rompió el silencio. «Estás aprendiendo rápido», dijo Mara, con una sonrisa que raramente se asomaba en su rostro endurecido por las dificultades. «Hace solo unas semanas no habrías sabido cómo sostener una pala, y ahora mírate». Ada sonrió de vuelta, sintiéndose orgullosa de su progreso. «Nunca pensé que sería capaz de hacer algo así», respondió, mirando sus manos, que ahora estaban endurecidas por el trabajo. «Es difícil, pero se siente bien. Siento que estoy haciendo algo real, no como antes». Mara asintió, mirando hacia los campos, donde otras personas también trabajaban en silencio. «Así es como debe sentirse la vida», dijo Mara. «No era natural lo que teníamos antes. Dependíamos de las máquinas para todo, y olvidamos lo que significaba vivir realmente, luchar por nuestra existencia. Aquí, cada cosa que hacemos tiene un propósito. No hay distracciones, no hay ilusiones». Ada reflexionó sobre esas palabras. Había algo crudo, casi brutal, en esta nueva vida. Pero también había una libertad que no había experimentado antes. No era una libertad fácil, era una libertad que venía con la carga de la responsabilidad personal. Aquí, en esta comunidad, todo el mundo tenía que aportar algo, o de lo contrario, el grupo no sobreviviría. Mientras trabajaban, Ethan se acercó desde el otro lado del campo, su figura imponente visible incluso a la distancia. Tenía una expresión grave en el rostro, y cuando llegó junto a ellas, Ada supo que algo no iba bien. «Tenemos que hablar», dijo Ethan, mirando a Ada y a Mara. «Hemos recibido informes de que algunas de las antiguas unidades de seguridad están convergiendo hacia esta zona». El corazón de Ada se detuvo por un momento. No habían tenido problemas con máquinas desde que llegaron a la comunidad, pero sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que algo sucediera. «¿Qué tipo de unidades?», preguntó Mara, con el ceño fruncido. «Drones y algunos robots de combate,
como el que enfrentasteis antes, respondió Ethan. Parece que sin el sistema que los controle, están siguiendo rutas preprogramadas, pero están comenzando a volverse erráticas. Se están comportando de forma impredecible, y hemos tenido avistamientos de algunos que han atacado sin provocación. Ada sintió un nudo en el estómago. Sabía lo que eso significaba. Las máquinas estaban actuando sin lógica, siguiendo impulsos que ya no tenían sentido sin el sistema que las guiara, y eso las hacía aún más peligrosas. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, tratando de controlar el miedo que se instalaba en su pecho. Ethan suspiró y se cruzó de brazos, mirando hacia los límites del campamento. Estamos discutiendo las opciones, dijo. Podríamos intentar fortificar el campamento, pero no tenemos suficientes recursos para enfrentar una amenaza de esa magnitud. También podríamos movernos, ir más al oeste, pero no sabemos qué hay allí. Es arriesgado. Mara apretó los labios, pensando en silencio. Ada, por su parte, sintió la urgencia de hacer algo, cualquier cosa, para evitar que la comunidad terminara como tantas otras que habían sido destruidas por las máquinas errantes. ¿Qué pasa si no nos enfrentamos a ellas?, preguntó Ada, de repente. ¿Qué pasa si las reprogramamos? Ethan la miró, sorprendido. ¿Reprogramarlas?, repitió. ¿Cómo? Ada recordó los conocimientos que había adquirido en su vida antes del colapso. Aunque nunca había sido parte del sistema, había aprendido mucho sobre tecnología mientras crecía. No todos los humanos dependían exclusivamente de los implantes. Algunos, como ella, habían desarrollado habilidades técnicas para trabajar con las máquinas. Sabía que las unidades de seguridad seguían órdenes básicas, pero esas órdenes podían alterarse si alguien era lo suficientemente habilidoso. Si logramos acceder a sus sistemas centrales, explicó Ada, podríamos reiniciar sus funciones o, al menos, hacer que se apaguen temporalmente. No podríamos controlarlas completamente sin el sistema, pero podríamos detenerlas antes de que nos encuentren. Ethan frunció el ceño, pensativo. Es un gran riesgo, dijo. Si algo sale mal, podrías activar aún más funciones de combate. Podrían volverse más agresivas. Es un riesgo, sí, admitió Ada, pero quedarnos aquí esperando también lo es. Si no hacemos nada, esas máquinas nos encontrarán y destruirán todo lo que hemos construido. Tenemos que intentar algo. Mara asintió lentamente, y Ethan, tras unos segundos de reflexión, también dio su aprobación. Está bien, dijo Ethan finalmente. Intentaremos tu plan, pero no iremos solos. Llevaremos a algunos de los nuestros para apoyarte. Si algo sale mal, no dudaremos en defender el campamento. Ada asintió, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que lo que proponía era arriesgado, pero también sabía que era su mejor oportunidad. En este nuevo mundo, la clave para sobrevivir no era solo escapar de las máquinas, era aprender a enfrentarse a ellas y tal vez encontrar la manera de usar su propio poder contra ellas. Al caer la noche, Ada, Mara y un pequeño grupo de voluntarios se prepararon para salir en busca de las unidades errantes. Sabían que las máquinas estaban fuera de control, pero también sabían que, con un poco de ingenio, podrían detenerlas antes de que destruyeran lo poco que quedaba de su libertad. Y así, una vez más, Ada se adentró en lo desconocido, llevando consigo la esperanza de que la lucha por la humanidad no se había perdido, sino que acababa de comenzar. La oscuridad envolvía el bosque mientras Ada y el pequeño equipo avanzaban hacia la zona donde se habían detectado las máquinas errantes. El aire estaba impregnado de la humedad del atardecer, y el silencio solo era roto por el crujido de las ramas bajo sus pies. Cada paso que daban los acercaba más a un peligro desconocido, pero también a una posible solución. Ada lideraba al grupo con Mara y Ethan caminando a su lado, y 3 miembros más de la comunidad seguían de cerca. Todos estaban armados con cuchillos improvisados, palos afilados y cualquier herramienta que pudieran usar para defenderse si la situación se descontrolaba.
No estaban preparados para una confrontación directa con las máquinas, pero confiaban en que el plan de Ada les daría una oportunidad. La primera parte del plan era simple: encontrar las unidades y evaluar cuántas estaban activas. Ada sabía que, si lograban acceder a una de las máquinas, podría intentar manipular sus comandos básicos y apagar sus funciones. Pero, como había advertido Ethan, era un riesgo enorme. Las máquinas no eran predecibles sin el sistema, y cualquier alteración podría provocar reacciones impredecibles. Después de caminar durante varias horas, el grupo llegó a una zona más abierta del bosque, donde las sombras de los árboles se dispersaban. Al fondo, Ada pudo ver una estructura metálica que sobresalía entre la maleza. Parecía un antiguo puesto de vigilancia, una de las tantas instalaciones abandonadas que habían quedado después del colapso del sistema. Ethan alzó una mano para detener al grupo. «Ahí», susurró, señalando la estructura. «Es probable que las máquinas estén usando ese puesto como una especie de base temporal. He visto cómo solían patrullar estas áreas cuando el sistema estaba activo». Ada asintió. El puesto de vigilancia no parecía peligroso desde lejos, pero sabía que las máquinas podían estar ocultas, esperando a detectar algún movimiento. «Nos acercaremos con cuidado», dijo Ada, ajustando su mochila, donde llevaba herramientas improvisadas para acceder a los sistemas de las máquinas. «Necesitamos encontrar una forma de llegar a una de las unidades sin ser detectados. Si logramos acceder a una, podré intentar reprogramarla». Mara frunció el ceño, escaneando el área. «Si hay drones, serán los primeros en detectarnos. Son rápidos y pueden estar patrullando más arriba, donde no los podemos ver. Necesitamos una distracción». Ethan asintió, pensativo. «Podríamos usar fuego», dijo. «Un incendio pequeño podría desviar su atención por el tiempo suficiente para que te acerques a la unidad». Ada pensó por un momento. La idea de iniciar un incendio era peligrosa, pero podía funcionar si lograban controlarlo. Miró alrededor y encontró una zona donde las hojas secas y la maleza podrían encenderse fácilmente sin amenazar al grupo. «De acuerdo», dijo finalmente. «Encenderemos el fuego allí, pero tiene que ser rápido. Una vez que las máquinas lo detecten, no tendremos mucho tiempo». Con la estrategia decidida, el grupo se dispersó. Ethan y Mara prepararon la pequeña fogata, recogiendo ramas secas y hojas mientras Ada revisaba sus herramientas una última vez. No había margen para errores. Cualquier fallo podría significar la destrucción del campamento y la muerte de muchos. El crepitar del fuego rompió el silencio del bosque. Las llamas comenzaron a alzarse, brillando en la oscuridad. El humo subió rápidamente hacia el cielo, y pronto escucharon un zumbido agudo en la distancia. Ada reconoció el sonido. Los drones. «¡Ahí vienen!», susurró Mara, mientras el grupo se agachaba detrás de un montón de rocas cercanas. Ada observó cómo los drones aparecían en el cielo, sus luces rojas brillando mientras se movían en formación. Las máquinas habían detectado el fuego y, tal como esperaban, se dirigían hacia él para analizar la amenaza. «Es ahora o nunca», murmuró Ada, apretando los dientes. Con una última mirada hacia Mara y Ethan, Ada se escabulló hacia el puesto de vigilancia, avanzando por la maleza baja mientras los drones estaban distraídos con el fuego. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la estructura metálica. Cada sombra proyectada por las llamas parecía una amenaza. Cuando llegó a la base del puesto, Ada encontró lo que estaba buscando: una unidad terrestre, un androide de patrulla, agazapado junto a la estructura, con sus sensores desactivados mientras sus sistemas monitoreaban a los drones. Era un modelo similar al que había enfrentado antes, con su cuerpo metálico voluminoso y sus extremidades diseñadas para el combate. Ada sacó una de sus herramientas y se agachó junto al androide, buscando la ranura de acceso a sus sistemas. Sabía que solo tendría unos minutos antes de que los drones volvieran o el androide despertara por alguna alteración en su entorno. Encontró la ranura y, con manos temblorosas,
comenzó a trabajar. La interfaz de la máquina era rudimentaria, pero funcional. Ada conectó su dispositivo a la unidad y comenzó a acceder a los sistemas internos. Las líneas de código que aparecieron en la pequeña pantalla le resultaban familiares, pero estaban desorganizadas, como si la máquina estuviera funcionando con fragmentos de información en lugar de un sistema coherente. «Vamos, vamos», susurró Ada para sí misma, navegando por los menús del sistema, buscando la opción para desactivar las funciones de combate. De repente, el androide se agitó. Un sonido bajo y mecánico emanó de su núcleo, y sus sensores comenzaron a iluminarse lentamente. Ada sintió un escalofrío de pánico recorrer su cuerpo. Sabía que solo tenía segundos antes de que la máquina se activara por completo. Finalmente, encontró la opción que buscaba, un simple comando: desactivar funciones de combate. Sin dudarlo, lo ejecutó. El androide se detuvo. El brillo en sus sensores se desvaneció, y el sonido mecánico cesó. Ada contuvo la respiración, esperando algún signo de que la máquina había sido neutralizada. Cuando el androide no se movió, soltó un suspiro de alivio. Había funcionado. «Lo logré», murmuró, mirando a su alrededor para asegurarse de que los drones seguían ocupados con el fuego. Rápidamente desconectó su dispositivo y retrocedió, alejándose del androide ahora desactivado. Sabía que no podría hacer lo mismo con todas las unidades, pero si lograba desactivar varias, podrían tener una oportunidad de detener la amenaza y mantener a salvo el campamento. Cuando volvió con el grupo, Ethan la miró con una mezcla de asombro y alivio. «¿Funcionó?», preguntó, con los ojos entrecerrados. Ada asintió, todavía sin aliento. «Uno menos. No podremos con todos, pero si seguimos así, tal vez podamos ganar algo de tiempo. Necesitamos seguir desactivándolos uno a uno». Mara asintió, con una chispa de esperanza en su mirada. «Es un comienzo». Ada sabía que la batalla estaba lejos de haber terminado, pero por primera vez sentía que tenían una oportunidad. El mundo post-sistema era un lugar peligroso, pero también era un lugar donde los humanos podían recuperar su control, paso a paso. El éxito de Ada en desactivar la primera unidad mecánica le dio al grupo un respiro temporal, pero sabían que no podían bajar la guardia. Las máquinas seguían patrullando la zona, y aunque la distracción del fuego había funcionado por el momento, no pasaría mucho tiempo antes de que los drones y los otros androides volvieran a su patrón normal de búsqueda. Ada, Mara y Ethan se reunieron en un pequeño claro, lejos de las llamas y el puesto de vigilancia. Los demás miembros del grupo permanecían atentos, observando el cielo en busca de cualquier señal de que los drones regresaran. «No podremos seguir haciendo esto por mucho tiempo», dijo Ethan, con la voz grave. «Si bien tu plan funcionó, Ada, estamos jugando con fuego, literalmente. Cada vez que intentemos algo como esto, nos arriesgamos a que nos detecten». Ada asintió, consciente del peligro. «Lo sé», respondió. «Pero ahora que sabemos que podemos desactivarlas, tal vez haya una manera de hacerlo a mayor escala. No podemos enfrentarlas de una en una indefinidamente. Necesitamos un golpe más grande, algo que las desactive todas de una vez». Mara frunció el ceño, considerando la sugerencia. «¿Cómo propones hacer eso?», preguntó. «No tenemos el equipo ni los recursos para algo de esa magnitud. Cada unidad es independiente ahora, sin el sistema que las controle. Desactivarlas de una en una es lo mejor que podemos hacer con lo que tenemos». Ada se quedó en silencio, mirando al suelo mientras intentaba formular un plan. Sabía que tenían razón. El campamento no tenía las herramientas ni el poder necesario para desactivar una gran cantidad de máquinas al mismo tiempo. Pero también sabía que no podían quedarse quietos esperando que las máquinas los encontraran. Entonces, una idea comenzó a formarse en su mente, una que implicaba más riesgo, pero también más recompensa. «¿Y si no intentamos desactivarlas directamente?», preguntó finalmente,
levantando la vista hacia sus compañeros. ¿Y si usamos la tecnología en su contra? No tenemos los recursos para un enfrentamiento directo, pero las máquinas son programadas para seguir patrones. Si logramos crear una señal lo suficientemente fuerte, podríamos hacer que todas converjan en un solo lugar, alejándolas del campamento. Ethan la miró con curiosidad. ¿Hablas de una trampa? Ada asintió. Exactamente. No podemos desactivarlas todas, pero podemos llevarlas a un lugar donde podamos controlarlas o, al menos, mantenerlas ocupadas el tiempo suficiente para encontrar una solución más definitiva. Mara intercambió una mirada con Ethan, quien parecía estar considerando la idea. Es una locura, dijo Mara, cruzándose de brazos. Pero podría funcionar. Si creamos una señal que las atraiga, podríamos guiarlas lejos de la comunidad y ganar tiempo para fortalecer nuestras defensas o idear un plan más sólido. ¿Cómo crearíamos esa señal?, preguntó Ethan. Las máquinas están programadas para responder a ciertos tipos de impulsos electromagnéticos, pero necesitaríamos algo lo suficientemente fuerte como para captar la atención de todas las unidades en esta región. Ada sonrió, recordando algo de su infancia, antes de que el sistema se volviera omnipresente. Su abuelo había trabajado con transmisores y equipos antiguos, y aunque muchas de esas tecnologías se habían vuelto obsoletas, algunos principios básicos seguían siendo útiles. Podríamos usar uno de los transmisores antiguos en los puestos de vigilancia, sugirió Ada. Si conseguimos acceder a sus sistemas, podríamos amplificar la señal y usarla como un faro para atraer a las máquinas. No necesitaríamos una señal compleja, solo lo suficientemente fuerte para que ellas lo interpreten como una llamada de prioridad. Ethan asintió lentamente, comenzando a ver el potencial del plan. Si logramos que todas las unidades se concentren en un solo punto, podríamos alejarlas lo suficiente como para mantener el campamento a salvo, dijo, con una nueva determinación en su voz. Pero eso también significaría arriesgarte mucho más, Ada. Tendrías que acceder a ese transmisor mientras las máquinas están en su rango. Si te descubren... Lo sé, interrumpió Ada. Sé que es arriesgado, pero no tenemos otra opción. Si no hacemos algo pronto, el campamento será invadido. Es solo cuestión de tiempo. Mara, aunque aún algo escéptica, finalmente asintió. Bien, entonces tenemos un plan. Pero necesitarás a alguien que te cubra mientras accedes al transmisor. No te dejaremos hacer esto sola. Ada apreció la oferta, pero sabía que llevar demasiadas personas aumentaría el riesgo de ser detectados. No podemos ser muchos, dijo Ada. Si vamos más de los necesarios, atraeremos demasiada atención. Un pequeño equipo es lo mejor. Solo necesitaré una distracción y unos minutos para configurar la señal. Ethan, siempre pragmático, miró a Mara antes de hablar. Yo iré contigo, dijo. Mara, te quedarás aquí y dirigirás al grupo. Si algo sale mal, debes estar preparada para defender el campamento. Mara quiso protestar, pero sabía que Ethan tenía razón. Ella era la mejor opción para proteger a los suyos si las cosas salían mal. Asintió, resignada. Está bien, dijo, con un tono firme. Pero ten cuidado. Si algo parece demasiado arriesgado, sal de allí de inmediato. Ada y Ethan se prepararon rápidamente, recogiendo las herramientas necesarias para acceder al transmisor y trazar su ruta hacia el puesto de vigilancia. El plan dependía de una sincronización perfecta. Mientras Ada trabajaba en el transmisor, Ethan tendría que distraer a las máquinas lo suficiente para darles tiempo. El grupo les deseó suerte mientras se alejaban, adentrándose una vez más en el bosque oscuro. El sonido de los drones y los zumbidos de las máquinas llenaba el aire a medida que se acercaban al puesto de vigilancia. Finalmente, llegaron a una colina que ofrecía una vista clara del antiguo puesto. Desde allí, Ada podía ver el gran transmisor que se alzaba como un esqueleto oxidado contra el cielo nocturno. Ahí está, murmuró Ethan. ¿Estás segura de que puedes hacerlo?
Ada tomó una respiración profunda, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. Sabía que había mucho en juego, pero también sabía que si lograban activar el transmisor, podrían salvar a la comunidad. Estoy segura, respondió, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Solo necesito que me cubras. Si algo sale mal, no dudes en salir de aquí. Ethan asintió, sin decir más. Ambos sabían que no podían permitirse fallar. Ada comenzó a moverse con cautela hacia el transmisor, esquivando las sombras y manteniendo su cuerpo lo más bajo posible para evitar ser detectada. Ethan se mantuvo detrás, atento a cualquier signo de movimiento de las máquinas. Cuando llegaron a la base del transmisor, Ada rápidamente comenzó a trabajar. Abrió el panel lateral y conectó sus herramientas al sistema central. La interfaz era anticuada, pero, para su sorpresa, aún funcional. Los minutos pasaban, y el sudor comenzaba a perlar la frente de Ada mientras luchaba contra el tiempo y el peligro inminente. Justo cuando comenzaba a configurar la señal, un sonido mecánico fuerte resonó a su derecha. Un androide de patrulla se había activado y estaba acercándose, sus sensores parpadeando en rojo. ¡Ethan!, gritó Ada, su corazón latiendo con fuerza. Ethan reaccionó al instante, lanzando una piedra a un lado para distraer a la máquina. El androide giró en dirección al sonido, permitiendo que Ada terminara de configurar la señal. Solo unos segundos más, murmuró, mientras sus dedos volaban sobre los controles. Finalmente, la señal se activó. Un zumbido bajo comenzó a emanar del transmisor, y Ada vio cómo los drones y las máquinas cercanas comenzaban a girar en dirección a la señal, atraídos por la fuerza del impulso electromagnético. ¡Lo hice!, gritó Ada, pero no había tiempo para celebraciones. Las máquinas convergían hacia el transmisor, y necesitaban salir de allí rápido. ¡Vamos!, exclamó Ethan, tirando de su brazo mientras las máquinas comenzaban a moverse hacia ellos. Corrieron por el bosque, dejando atrás el transmisor y las máquinas que ahora se dirigían en masa hacia el punto de la señal. El plan había funcionado, pero sabían que la batalla no había terminado. Lo único que habían ganado era tiempo. Cuando finalmente llegaron de vuelta al campamento, Ada y Ethan estaban exhaustos, pero vivos. Mara los recibió con alivio. ¿Funcionó?, preguntó, con la esperanza reflejada en sus ojos. Ada, sin aliento, asintió. Funcionó. Tenemos tiempo, pero no podemos bajar la guardia. Las máquinas están distraídas por ahora, pero volverán. Ethan puso una mano en el hombro de Ada, con una mirada de respeto. Has hecho algo increíble hoy, dijo. Has salvado a esta comunidad. Ada sonrió débilmente, sabiendo que la lucha no había terminado, pero sintiendo por primera vez que tal vez, solo tal vez, podrían tener una oportunidad. El plan había sido un éxito, pero el verdadero reto ahora era aprovechar el tiempo ganado y preparar al campamento para lo que pudiera venir. Las máquinas seguirían ahí afuera, erráticas y peligrosas, pero al menos por ahora, la comunidad tenía un respiro. Mara se acercó y puso una mano firme sobre el hombro de Ada. Hiciste algo importante hoy, dijo, con una expresión seria pero llena de gratitud. Nos has dado tiempo, algo que necesitábamos desesperadamente. No podemos desperdiciarlo. Ethan, aún jadeando por la carrera, asintió. El transmisor los mantendrá alejados por un tiempo, pero no indefinidamente. Tenemos que aprovechar este respiro para fortalecer nuestras defensas y estar preparados para lo que venga después. No podemos depender siempre de tácticas de distracción. Ada sabía que tenían razón. Habían tenido éxito esta vez, pero no podrían seguir confiando en señales y trampas para siempre. Tarde o temprano, tendrían que enfrentarse a las máquinas de una manera más definitiva. El problema era que, sin el sistema central para controlarlas, cada unidad estaba operando de manera independiente, lo que hacía que fueran impredecibles.
¿Qué haremos ahora?, preguntó uno de los miembros del grupo, que se había acercado tras escuchar la conversación. Ada se giró hacia él y miró a todos los que los rodeaban. La pequeña comunidad los observaba, agotados pero llenos de una renovada esperanza. Aunque el peligro seguía acechando, sentía que el campamento tenía más posibilidades de sobrevivir ahora que nunca antes. Lo primero es reforzar nuestras defensas, dijo Ada, tomando una decisión. Vamos a necesitar más herramientas, más recursos. Tenemos que prepararnos para lo peor, pero también para lo mejor. Debemos trabajar juntos para encontrar maneras de desactivar más máquinas o alejarlas permanentemente. Mara añadió, con su habitual tono pragmático. Tenemos que organizarnos en turnos de vigilancia. Si una patrulla de máquinas se desvía y nos encuentra, debemos estar listos para defendernos. Ethan, con su aire de líder natural, dio un paso adelante. Vamos a sobrevivir, dijo, con una convicción que resonó entre los miembros del campamento. Lo que hicimos hoy demuestra que no estamos indefensos. Las máquinas no nos controlan más, y aunque el sistema haya caído, nosotros seguimos en pie. Nos hemos liberado de su control, y ahora tenemos que aprender a vivir como lo hacían nuestros antepasados, usando nuestro ingenio, nuestras manos y nuestra voluntad. Ada observó a Ethan mientras hablaba, sintiendo cómo el peso de las palabras motivaba a todos. Sabía que había mucho por hacer, pero también sabía que juntos podrían resistir. Quizás, con el tiempo, podrían encontrar una manera de vivir realmente libres, sin la amenaza constante de las máquinas. Los días siguientes estuvieron llenos de actividad. El campamento trabajaba incansablemente para mejorar las defensas, levantar barricadas y crear trampas alrededor de los perímetros. Cada persona tenía una tarea asignada, y aunque el miedo seguía presente, también había una nueva sensación de propósito. Ada, por su parte, no dejaba de pensar en las máquinas. Aunque el transmisor las mantenía alejadas temporalmente, sabía que la única manera de ganar realmente esta guerra era encontrando una forma de neutralizarlas de manera más permanente. El sistema había sido destruido, pero tal vez aún quedaba algo en sus restos que pudieran usar a su favor. No podía evitar preguntarse si en algún lugar, entre las ruinas de la tecnología que había controlado sus vidas durante tanto tiempo, existía una clave para liberarse definitivamente. Una noche, mientras el fuego del campamento crepitaba bajo las estrellas, Ada se sentó a solas, mirando el horizonte oscuro. Sentía el peso de lo que aún estaba por venir, pero también algo nuevo dentro de ella. Una chispa de esperanza. El mundo post-sistema era un lugar brutal, lleno de peligros y desafíos. Pero por primera vez sentía que era un mundo que valía la pena luchar por preservar. Un mundo donde los humanos, aunque heridos y fragmentados, estaban comenzando a recuperar algo esencial, su humanidad. Sobreviviremos, murmuró para sí misma, apretando los puños. No solo sobreviviremos, vamos a construir algo nuevo, algo mejor. Y con esa promesa en su corazón, Ada se levantó, lista para lo que vendría después. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a este canal para no perderte ninguna.